Olá, eu sou Valéria Silveira, analista em formação pela Sociedade Psicanalítica de Pelotas e faço parte da equipe Semear, que é um projeto da Comissão de Infância e Adolescência FEPAL, que tem o objetivo de desenvolver um espaço virtual que aborde temas e promova um debate em relação à infância e adolescência, a partir do campo psicanalítico. Eu estou aqui hoje, tenho o prazer de estar aqui hoje com a doutora Alicia Elizondo, que é membro membro analista da Sociedade Brasileira de Psicanálise de São Paulo, cofundadora da Sociedade Brasileira de Psicanálise de Campinas, analista de crianças e adolescentes, membro da Comissão de Infância e Adolescência da FEPAL, junto comigo, e vice-presidente da Associação Latino-Americana de Observação de Bebês, co-coordenadora do Grupo de Adoção e Parentalidade e integrante do GPPA de Protocolo Prisma. E a Alicia está aqui com a gente para falar sobre a importância, algumas questões e da importância do primeiro ano de vida na construção da personalidade e subjetividade da criança. Obrigada, Alicia, por estar aqui com a gente. Temos 10 minutos, mais ou menos, e te passo a palavra. Obrigada a você pelo convite, a FEPAL por este espaço. Eu quero dizer de minha alegria de poder contribuir para levar algo do conhecimento de aquilo que a psicanálise tem conquistado nos últimos anos. Nós sabemos hoje da importância de aquilo que o bebê pode sentir já dentro do corpo da mãe, no psiquismo fetal. Portanto, nós temos a possibilidade de dar assistência a essas mães que têm sofrido perdas ou que têm sofrido alguma situação traumática neste período, para que melhor possam viver a gravidez, o parto e o puerperio. Los primeros momentos de vida de ese bebé que pasó por un trauma, que es el trauma do nacimiento, de sair de un útero y ter que ir a otro mundo que exige una enorme adaptación, comenzar a respirar, se alimentar de una otra forma, perder ese útero mental, implica que la madre, sendo ayudada por una función tercera, que sería lo que antes llamábamos la función paterna, más que hoy puede ejercerla cualquier otra persona, inclusive con la homoparentalidad, nos tenemos la chance de que esa madre, al ser contida pelo pai, como las bonecas rusas que una está dentro de la otra, esa madre puede mejor ejercer sus funciones, que implica no solo cuidar de la alimentación material do bebé, sino cuidar de la formación psíquica do bebé. Una madre alfabetiza emocionalmente al bebé. La madre dice, aguarda un poquinho, yo ya estaré ahí. Y con eso le enseña a esperar, le enseña tiempo, le da una esperanza. Es fundamental en el primer año de vida el ritmo de seguridad, la constancia, la previsibilidad de la madre, de que la crianza pueda estar siempre en un mismo ambiente, porque él puede tener una luz o un objeto que permite que él se sienta coheso y que pueda lidiar con las angustias terribles que tienen a ver con angustias muy primitivas, de queda, de catástrofe, de aniquilamiento. Entonces, la madre puede, al nomear esto que el bebé siente, transformarlo en algo que sea compartido. Y ese bebé precisa de todos esos envoltorios sonoros, sensoriales,
donde el bebé puede juntar como si fuesen diferentes músicos en una orquesta, la imagen de la mãe, el sonido del ritmo cardíaco de la mãe, puede oler el perfume de esta mãe, y de esta forma todo esto va a constituir lo que luego será o sello. Por esto que la posibilidad de la mãe dar de mamar con los brazos, en que los brazos es como si fuese el útero mental y el bebé se siente totalmente sostenido, permite que ese bebé pueda ir construyendo a partir del cuerpo una integración y ese bebé pueda también irse sintiendo un ser humano. Cuando la mãe puede decir, hoy mi tesoro, faz con que el bebé sea sua majestade. Y el bebé precisa ser sua majestade en ese primer inicio de vida, donde es preciso que la mãe y el bebé formen una unidad para luego conseguir la separación. Entonces, este primer año de vida es fundamental y nos encontramos ahí muchos dos sinais de risco do que pueden ser severas patologías no futuro. Lo que nos llamamos riscos es algo que cuanto antes a gente puede intervir, mejor. Las questões emocionales son también como un cáncer, hay un enorme espectro y un cáncer cuanto antes es detectado va a tener mejores condiciones. Os sinais de risco nos dan la misma chance y la misma apertura. Por eso que hoy hay intervenciones de la relación del bebé con los pais o con los cuidadores. Si un bebé no olha en el olho a los pais, si no se interesa por la figura humana, si no sonríe a partir de los 3 meses, si es incapaz de hacer el laleo ante el maniés da mãe, el maniés es la fala especial que a mãe tiene para entrar en contacto con el bebé. ¡Oi, mi tesourinho, como que você está? Y el bebé puede decir, ¡ah! Y la mãe interpreta que ese ¡ah! Es la llamada da mãe. Y ahí se inicia una conversa en que así puede se adquirir a linguagem, que surge de una situación intersubjetiva. Si no hay ese vínculo afectivo, ese vínculo emocional, el bebé puede no vir a falar en un futuro. Y esta cuestión no es solo da fonoaudiología, es una cuestión de que esta crianza possa construir el senso de existencia. La fala tiene que ser una expresión del ser. A nosotros no nos interesa la fala del papagayo, que es lo que hace la psicología comportamental, ABA y todo demás. A nosotros nos interesa una fala que possa ser expresión de un ser humano y no de un robot, expresión dos afectos. De la misma emocional. De la misma forma, hoy en día en esta sociedad hay bebés que son exigidos a cumplir o ideal de los pais. Y ese ideal, principalmente en esta pandemia, ha sido de pasividad. El bebé que no da trabajo, que no es demandante. Y este es un grave problema, porque cuando la crianza llora, es porque la crianza tiene la expectativa de encontrar a un otro que pueda atenderlo, con quien pueda compartir las angustias y el sufrimiento. Cuando ese bebé no encuentra a ese otro, cuando siente muy tempranamente una separación con la madre, cuando no encontró ese útero mental, esa crianza puede se fechar y defensivamente puede se colocar en una concha sin mostrar que precisa. Y esto es extremadamente preocupante, porque esa crianza que se sobreadapta para ser querido y para ser amado, puede estar indo para una cuestión psicosomática, donde el cuerpo berra, dermatitis, problemas gástricos,
regurgitaciones, problemas respiratorios, todos pueden tener un trasfondo emocional importante. Y con algunas entrevistas con un psicanalista bien formado, esos procesos pueden mejorar, los padres pueden tener otra conciencia de lo que acontece y se puede iniciar un círculo virtuoso, ¿sí? En que los padres se gratifican con las conquistas del bebé. Entonces, es muy importante porque si los pais têm dado a vida a esse filho, por más dificultades que eles possam ter, es porque hay vida, porque hay eros, porque hay amor, mismo que seja un fiapo. Eles no abortaron espontáneamente ni provocaron un aborto. Y nos tenemos que apostar con fe y esperanza en esas posibilidades que tienen los pais y en esas posibilidades que también tiene el bebé muy pequeño, la plasticidad cerebral y las janelas de oportunidades para reverter cuadros que pueden ser círculos malignos e iniciar un círculo de virtualidad, de virtuoso y de encuentro. ¿Sí? Porque para los padres no tienen peor golpe que un filho que no aprende, que no fala, que no controla esfínteres, que no dorme bien de noche, que tiene terrores nocturnos, que tiene pesadelos, que no sabe do pediatra, que permanentemente adoece y que esto muestra una vulnerabilidad somática. Entonces yo espero que esta conversa possa alentar a los pais a encontrar posibilidades para facilitar el desenvolvimiento de los filhos, porque los pais son fundamentais en esa construção da personalidade. Exato, fiquei aqui pensando, a gente já está, né, dentro do nosso tempo, mas a importância de tudo que tu está trazendo para quanto que acolhe a angústia de muitos pais nisto que vem, tem tanta informação hoje em dia na internet de metas, de bebê com tal idade tem que fazer isso ou aquilo, e isso causa uma angústia, né, por vezes de ficarem muito atentos e não se conectarem com o individual, né, com o tempo também da criança, em responder, enfim, na conexão emocional, né, entre ali a dupla e depois o trio, né. Eu te agradeço muito essa questão, porque é importante salientar de que não tem filho algum que esteja na tabela. A tabela são tendências de orientação. Sim. Então, e cada filho e cada família tem sua singularidade e tem seu ritmo. Lo que importa, inclusive con algunas cuestiones que hoy en día están en la media, como autismo, la psicanálisis entiende de una otra forma que la psiquiatría y de una otra forma que la neurología y el DSM da vida. ¿Por qué? Porque para nosotros no es un estigma, no es una cuestión fechada. Una crianza puede tener sinais de sufrimiento psíquico. Y nos podemos tentar ver, sabiendo que siempre son hipótesis y que siempre estamos ante el misterio de lo humano y las relaciones humanas, qué es lo que está aconteciendo y cuáles son las razones que llevan a ese sufrimiento. Y longe da psicanálisis inculpar a los pais que son nuestros mejores aliados. Os pais, os cuidadores fazem o que é possível fazer. Eu, com este sotaque, não vou poder ensinar português a meus filhos. Agora, isto não é por maldade. Eu não posso fazer diferente. Então, é muito importante ver com os pais que chegam a pedir ajuda, que nesse momento que eles pedem ajuda a um psicanalista, eles estão abrindo uma porta de esperança, de fé. Eles están tentando transformar esa vía crucis que a veces pasan, que van a neurólogo, van a psiquiatra, van a geneticista,
E uma avaliação psicanalítica são 3 encontros com a criança. 3 encontros de observação psicanalítica. Um psicanalista bem formado tem as possibilidades de levantar hipóteses sobre o que acontece e também assinalar quais são os aspectos positivos de encontro dessa criança. Se foi capaz de enxergar de reolho, por exemplo, que não tem uma mirada franca, mas que foi capaz de enxergar de reolho, ou que essa criança sí está expressando algo quando aponta com o dedinho, não fala, mas está expressando, e esta é uma linguagem pré-verbal. E como que nós podemos ampliar estes recursos e dar sentido para que eles venham a se desenvolver, ao invés de cristalizar lo que ven a ser contra la vida, lo patológico que sería el aislamiento, la retirada do mundo. Então, os pais podem muito ser ajudados e muito colaborar em um processo em que eu sempre digo, todos juntos temos que chutar essa bola para o mesmo gol. Alicia, e muito mais possibilidades, né, do que estancar rotas. Alicia, muito obrigada. Te escutar é sempre muito bom e, enfim, com tudo que tu trouxe, eu fico querendo, né, fazer uma série que tem, é um mundo, né, de coisas para a gente conversar, trocar e aprender. Obrigada pela tua presença aqui no Semear e seguimos conversando. Muito obrigada pelo convite. Agradeço.